¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy feliz porque vamos a hacer una receta que me la han pedido un montón. Miren, del canal de YouTube, uno de los mejores videos que más se ven, entre ellos está el flan. Les ha gustado mucho y tiene un montón y miles de reproducciones y siempre me dicen, oiga chef, ¿pero qué pasa con los que no tenemos horno? Entonces, para aquellas personas que me lo han estado pidiendo, vamos a hacer hoy un flan que queda espectacular y no necesitan de horno. Necesitan solamente de una estufa para que ustedes puedan trabajar su flan y va a quedar delicioso. Así que pongan muchísima atención y vamos con los ingredientes. Bueno, entonces vamos con los ingredientes que necesitamos para este increíble flan. Vamos a necesitar 5 huevos, 5 yemas, o sea, las claras la apartan para poder hacer otra receta. Necesitamos 750 gramos de leche condensada, 720 gramos de leche evaporada, 40 gramos de fécula de maíz. Esto nos va a ayudar a que se junten todos los ingredientes y quede un poquito más espesita. Y 150 gramos de azúcar para nuestro caramelo que lo vamos a poner en la parte inicial, ¿vale? Es muy sencilla la receta, es un flan como Dios manda de toda la vida, solamente que no va a ir al horno y sí necesitamos una olla para que tengamos esta increíble receta. Y bueno, antes de comenzar, les voy a pedir un gran favor. Yo necesito que utilicen este enlace, esta receta, y lo pongan en sus grupos de WhatsApp y sus grupos de Telegram. ¿Me quieres agradecer? ¿Te gusta este tipo de contenido? Es completamente gratuito y es de alta calidad. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito de tu parte? Que tomes este enlace, lo pongas en tus grupos de WhatsApp o de Telegram. Alguien va a necesitar esta receta. Alguien quiere emprender, alguien quiere generar un poco más de ingresos en su casa y puede empezar vendiendo este flan y va a ser gracias a ti porque le diste esta receta. Entonces, por favor, si puedes hacerme ese gran favor, es buenísimo. ¿Qué es lo que necesita YouTube? Necesita que la receta le pongas un comentario. Eso es bien importante y que le des like. Gracias al like vamos a tener un algoritmo para que más personas la vean. Eso es lo único que yo te pido a cambio de esta gran receta. Entonces, por favor, ¿quieres hacer una buena labor el día de hoy? Dale esta receta a alguien, ¿va? Muchísimas gracias y ahora sí, vámonos con manos a la obra. Bien, vamos entonces por nuestro caramelo. Aquí tengo una olla de inducción. No tengo ahorita una cocina, pero si no, ustedes en su casa, en gas, sin ningún problema, pueden a calentar primero la olla. ¿Para qué yo utilizo esto? Muchas personas me dicen, ¿para qué lo usa, chef? Es simplemente para limpiar por si algo se cae, que caiga aquí en el tapete de silicón y no caiga en mi producto, ¿va? En mi juguete. Entonces, acá tengo el azúcar, la olla tiene que estar calientita. Y vamos a hacer esto. Ahí nos va a decir qué tan caliente está. Se empieza a disolver, empieza como a mover, ¿se dan cuenta? Y es como si estuviera sudando. Ahí va a ir poco a poco. Vean cómo empieza ya, como si se disolviera. No tengo nada de agua, ojo. Ahora sí ya le voy poniendo una cantidad mayor. Vean, esta basurita se la quitamos. Y una vez sale. Ahí se va a ir haciendo, se va a ir disolviendo, ¿ven? Poco a poco y le hago así. Sigo. Ok, vean, ya está otra vez disolviendo, está como fundiendo, si le quieren llamar así. Entonces así ya pongo el restante de mi azúcar, ya está agarrando temperatura y poco a poco se va a ir disolviendo. Bien, ahí estamos ya, se está empezando a fundir ya en su totalidad. Faltó un poquitito más. Cuando tengamos el color deseado del caramelo, entonces le voy a poner un chorrito de agua caliente, ¿va? Con eso. ¿Para qué hago esto? Para tener un caramelo mucho más fluido y que entre muy bien en nuestro molde y también se va a disolver porque luego tenemos esos flanes que se queda todo el caramelo en el molde y simplemente se pierde. Con esto vamos a hacerlo mucho más delgadito y va a quedar perfecto. Listo, ya lo tenemos. Nos apagamos acá. Vamos a ir con nuestro molde y vamos a verter. ¿Ven? Súper fluido queda. Ahí lo tenemos.
Entonces, por otro lado, vamos a ir poniendo con mucho cuidado. Esto se calienta, el molde se calienta. Y vamos a tratar de llevar el restante del caramelo a las paredes. Lo posible, ¿eh? No traten de jugar, esto está muy caliente. Entonces no hay necesidad tampoco de quemarlos. Con eso es más que suficiente. Ahí quedamos. Bien, vamos entonces con nuestra mezcla de nuestro flan. Vamos a poner la leche. Ahí está. Leche condensada también. Vamos a poner de este lado. Es una muy buena cantidad, ¿eh? Es un flan grande. Bien familiar la receta. Parte de los huevos. Súper. Y nuestra fécula de maíz. Tapamos y licuamos en lo más bajito. Entre menos burbujas tengamos, va a ser mejor. Bien suavecita. Bien, entonces ahora vamos con nuestra mezcla. Vamos a ir por todos lados. Queda súper bien. Está choncho, ¿eh? Es un montón. Listo. Ahora vamos a tapar. Vamos a hacer así. Como que nos metemos un poquito en el molde, ¿va? Un poquito nada más. Súper. Nuestra tapa. Es una flanera súper mexicana, la verdad, de todos los mercados hay. El seguro y así queda. Ahorita nos vamos al fuego. Bueno, vamos a ir. Vean, ya está casi por llegar al punto de ebullición, que es en este punto donde ya empieza a hervir. Ahí vamos a estar y vamos a estar siempre así, que no estén los borbotones de agua porque entonces va a ser un rollo. Y ponemos nuestro flan. Ahí. ¿Lo vieron? Perfecto. Y nos vamos así 2 horas. 2 horitas y va a quedar perfecto. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la cocción del flan y lo importante de no estarlo moviendo. Muchas personas me dicen, es que lo desmoldé y se acabó, se rompió todo. Entonces hay un porqué. Es muy importante que entendamos que el huevo tiene un montón de proteína y eso va a ir haciendo, va coagulando, se va haciendo duro poco a poco para que tenga esa consistencia de flan que es súper delicioso. Es muy importante que se lleve su tiempo, no quieran hacerlo. Bueno, entonces si son 200, son 2 horas a 180, pues le voy a poner 200 grados y me lo voy a echar en 1 hora. No, no es así. Tiene que ir poco a poco, porque entonces va a quedar esos flanes. Seguramente han partido esos flanes que están con burbujas de algún lado y los otros están lisos. Es porque no les dieron su tiempo, pues estuvo demasiada la temperatura. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Una vez que se terminó la cocción de nuestro flan, o sea, pasaron sus 2 horas, hay que sacarlo con muchísimo cuidado del agua, en este caso de la olla, y hay que dejarlo reposar. ¿Cuánto tiempo? 1 hora y media, que tome temperatura ambiente, es lo que se va a tardar. Ya que pasó esa temperatura ambiente, hay que llevarlo al refrigerador. ¿Quieren que salga súper bien? Mínimo 6 horas tiene que estar allá adentro. Mucha gente dice, no, a las 2 horas lo puedes hacer. Espera, sé paciente, vamos a hacer las cosas bien hechas. Entonces, hagan estos flanes o cuando vayan a hacer flanes, yo les recomiendo que lo hagan a la noche, a las 7 de la noche. Termina su cocción como a las 9, 9 y cuarto. Dejan enfriar a las 10, que todos estamos durmiendo a esa hora más o menos. Lo llevamos a nuestro refrigerador y lo dejan ahí. Y ya lo pueden desmoldar así que hasta la hora de la comida. No van a desayunar flan. ¿Sí me entienden? Entre más repose, es mucho mejor, es más mimado el trabajo. Y ahora sí, lo pueden desmoldar y va a salir precioso. ¿Sale? No se preocupen. Pero esta forma que yo necesito que entendamos y que lo tengamos claro en nuestra cabeza es de que tiene que llevar un proceso de cocción bien lograda, un proceso de reposo bien logrado para poder desmoldar y tener un producto 100% de calidad. ¿Vale? Listo. Ya reposó, ya hablamos del reposo y todo, y está perfectamente bien reposadito y vamos a abrir.
Vamos a ponerlo de este lado. Miren esta joya. Listo. ¿Sabes? Acá vamos a poner una espátula y vamos a pasarlo por toda la periferia. Ahí quedó. Y vamos a voltearlo. Ok, vamos a hacerlo así. Este sonido, ya que está hueco, ya desmoldó. Preocúpense cuando se escucha así, pero así estamos muy bien. Entonces lo centramos bien y vamos a ir sacando poco a poco. Va a ir entrando aire. Y miren esta joya. ¿Ven lo que les digo? Por hacer la parte del jarabe, que le pongamos un poquito de agua, entonces queda perfecto. Entonces ya esto ya es salsita y lo podemos poner de este lado. Y queda súper lindo. Ven qué bonito flan. Señor flan, ¿eh? Hecho a fuego, no tenemos ningún problema. Y lo tenemos, pero perfecto para poder reposar. Ahorita ya lo pueden partir y lo pueden comer sin ningún problema. Bien, ¿qué hicimos el día de hoy? Hicimos flan sin horno. Lo hicimos solamente con una olla a fuego y entonces así tuvimos esta belleza. La receta es súper sencilla, pero la técnica es lo más importante para que tengan un resultado como este. Queda súper rico, bien cremosito. Importante, digo importantísimo el reposo para que podamos tener un producto de calidad como este. Muchísimas gracias a todos. Por favor, comparte este enlace con tus grupos de WhatsApp y Telegram. Por favor, déjame algo de comentarios para que yo te pueda leer qué es lo que te gustaría aprender. Y lo más importante, déjame tu like si fue de tu agrado esta receta. Nos vemos próximamente. Hasta luego.